El metro de Sevilla sigue dando muchas noticias y estos días la línea 3 Sur ha sido la que ha copado la actualidad, con la revelación de la propuesta de la Junta de Andalucía que tendría parte del trazado en túnel y parte en superficie, una novedad que se une a los crecientes problemas en Sevilla Este y que te cuento en este vídeo. Tras muchos rumores vistos en los últimos tiempos, se ha dado a conocer la esperada propuesta de la Junta de Andalucía para el trazado de la línea 3 del metro de Sevilla en su tramo sur, del Prado al Hospital de Valme, un nuevo trazado que contempla 12 estaciones, siendo subterráneas desde Borbolla y La Palmera hasta el barrio de Los Bermejales y en superficie desde este barrio hacia Palmas Altas y por el Boulevard de Bellavista hasta el centro hospitalario, una línea que tendría paradas muy relevantes como Plaza de España, el Estadio del Betis o la Ciudad de la Justicia. Este trazado elegido en el estudio informativo se someterá en pocos días a las alegaciones de vecinos, empresas y entidades durante el plazo de un mes, aunque la Junta de momento no dará fechas ni plazos de inicio de obras ni de puesta en servicio hasta que se termine de tramitar la autorización ambiental unificada y se actualicen los proyectos de 2011. Un trazado que tendría parada en Avenida de Borbolla, Palmera Bueno Montreal, Palmera Virgen del Rocío, el Estadio del Betis, ahora en plenas obras para su ampliación y modernización, Avenida de Jerez, en la confluencia con la Avenida de Italia, Bermejales, a la altura de la Avenida de Alemania, Palmas Altas, Ciudad de la Justicia, Palmas Altas, Barrio Bellavista 1, Bellavista 2, 3 y finalmente el Hospital de Valme. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Según declaraciones de la consejera de Transportes, Rocío Díaz, este estudio informativo se ha decantado por la alternativa que concita más consenso y la que mejor se adapta a las necesidades actuales de la ciudad. Una alternativa basada en criterios técnicos y según los análisis multicriterio y de coste-beneficio e incluye propuestas desde el Ayuntamiento de Sevilla como la de un trazado alternativo por el Boulevard de Bellavista, como habían solicitado los vecinos y asociaciones de la zona. Un proyecto que una vez salga adelante cambiará radicalmente la movilidad de una de las zonas de más expansión de la capital hispalense y que constará de un trazado de 9,3 kilómetros y donde los plazos más optimistas ya advierten que irá mucho más allá del 2030 propuesto hasta ahora, tras muchos retrasos con lo ahora presentado. Un proyecto que tendrá un presupuesto todavía sin actualizar tras los 700 millones cifrados en su día y que ahora se quedarían pequeños ante el encarecimiento de los materiales, por lo que ya muchos creen que podrían superar los 1.000 millones, algo que haría indispensable un buen entendimiento para su financiación y la llegada de fondos europeos, algo que solo podrá ser posible una vez se vayan concretando los detalles que faltan. Y es que Sevilla, cada día que pasa, parece reclamar mucho más de lo que ya está en marcha, evidenciando lo atrasado que se va sobre las necesidades de su movilidad y que cada día están más patentes, con problemas en muchos puntos de la ciudad, tal y como hemos ido comprobando en áreas como la Isla de la Cartuja o más recientemente con las reivindicaciones desde Sevilla Este. De hecho, esa línea en proyecto, la ampliación de la línea 2 al este de la ciudad, tenía recientemente novedades con la propuesta de la Junta de llevarla hasta el aeropuerto, algo que aceleraría sus plazos al hacerla mucho más atractiva y podría suplir el enorme retraso que acumula la extensión de las cercanías desde Santa Justa al aeródromo hispalense y que ya hemos contado en varios vídeos. Una línea 2 este que va cogiendo empaque y donde se proyectan paradas en el barrio de Nervión, La Cartuja, Santa Justa, el tranvía de Alcalá, Alcosa, Camas o el casco antiguo. Todo tras recientes protestas vecinales ante la insuficiencia del tranvibús para Sevilla Este, que quedó patente desde su reciente inauguración y que se ha visto más como un parche que como una solución real. Una ciudad que evidencia un desfase de demasiados años sin avances en su red de transporte y que parece haber dicho basta, como hemos analizado en varios vídeos y entrevistas en el canal, pero que parece ir dando los pasos necesarios para irse corrigiendo, y de la que seguiremos muy pendientes. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.